Itza. Bueno, pues sí, sí existen obviamente estas diferencias, pero también existen mucho las similitudes. Vámonos a ubicar en los tiempos para comenzar. Y en esta primera lámina tenemos nosotros una fotografía interesante, ya viejita, de lo que es el conocido Pirámide del Castillo, este edificio, del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos el Observatorio del Caracol, esto en Chichen Itza. Obviamente sabemos que estos primeros arqueólogos, digámoslo así, estos primeros personajes que comienzan a indagar respecto a Chichen Itza, pues tenemos ahí a John Lloyd Stephens, tenemos a Catherwood, tenemos también a Edward Herbert Thompson y a Gilberto Mallet y Alfred Mosley. Estos personajes, tanto a finales del siglo XIX como principios del siglo XX, comienzan a hacer estas indagaciones, ¿verdad? Hay momentos en esta zona de Yucatán donde se encuentra justamente esta zona arqueológica de Chichen Itza, donde hay unos levantamientos, hay unos movimientos, hay unos procesos sociales que provocan que en gran manera estos americanos, estos extranjeros, sean mejor queridos y mejor vistos que el mismo gobierno mexicano. Esto debido a estos procesos sociales que tuvimos en momentos en los que Yucatán quería hacerse una república, en momentos en los que se quería separar de México, etcétera. Y en esos momentos se defendía mucho la postura de estos americanos. Y bueno, pues estos americanos también vieron sus beneficios, ¿no? Hay ahí también algunas historias interesantes respecto a los saqueos, cómo se detienen los saqueos, la cantidad de tiempo que Edward Thompson le mete al cenote sagrado para intentar, pues, saquear y ya teniendo las cosas listas para embarcarse en el puerto Morelos, pues el gobierno mexicano los detiene, ¿verdad? Y de ahí obtienen jade, de ahí obtienen oro, de ahí obtienen algunos discos con malaquita, con turquesa, con incrustaciones impresionantes del arte, vamos a llamarle tolteca maya. Y en este capítulo de la historia, creo que perdemos quizás alguna interesante cantidad de objetos que nos podrían dar una mucho mejor perspectiva de la naturaleza y de la historia de Chichen Itza. Chichen Itza tiene un tiempo de ocupación muy alargado, no como otras ciudades, ¿verdad? Que han sido permanentes o que fueron permanentes durante más de 700, 800 años, ciudades como Cantona o ciudades como Cholula, Chichen Itza, tiene una ocupación que estaba declarada del 600, finales del 600 después de Cristo hasta el 900. Tiene más o menos ahí unos 300 años de apogeo, pero obviamente está Chichen Itza y está el Chichen Viejo. Hoy en día se ha estado encontrando, obviamente, algunos datos de que es muy antiguo y que tiene una influencia también de arquitectura, pues anterior a lo que se entiende como Chichen Itza. Y pues bueno, esta ciudad que se ubica muy cerquita de lo que es Valladolid, ahí en la península de Yucatán, pues tiene pues, algunas características que vamos a tocar en similitud con la zona arqueológica de Tula, como su temporalidad, etcétera. En esta imagen de la pirámide del castillo podemos apreciar en gran parte del lado izquierdo cómo estaba de alguna forma las fachadas, las caras de este monumento impresionante y de alguna manera cómo está siendo sostenida en la parte de arriba por cruces, por bastidores de madera, a modo de, pues me imagino yo que ya en estos tiempos organizar la reconstrucción del sitio. La manera en la que hoy en día la vemos es imponente, es impresionante, pero pues imaginemos llegar ahí, finales del siglo XIX, y ver esta magnificencia siendo totalmente extraños a esta cultura. Personajes interesantes que vamos a mencionar. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente imagen. En esta lámina que sigue, bueno, pues tenemos su, su homóloga del lado del altiplano central. En este caso tenemos la Tolanchi-Cocotitlán.
la famosa Tula de Allende con sus atlantes en la cima, su edificio con algo de influencia teotihuacana en la parte de lo que es la construcción, en las técnicas de construcción, pero también tenemos muchísimo de la influencia que es netamente lo que se entiende como tolteca, que son estas columnas. Y y pues bueno, aquí vemos, empezamos a notar que pues lo que es el templo principal de Chichén Itzá, que es el famosa pirámide del castillo, y este templo principal de Tula, pues no tienen similitudes. Aquí vemos las primeras diferencias. Desde la vista ya es notorio, pero es interesante aquí destacar. En este caso, los arqueólogos que inician con este trabajo son el maestro Jorge Acosta, de quien he platicado mucho, es uno de mis favoritos. Trabaja un poco, no mucho, trabaja un poco con el maestro Ignacio Beltrán. Y también tenemos aquí de la mano del maestro Acosta al maestro Hugo Moedano. Ellos llegan realmente aquí a esta zona de Tula a finales de la década de los 30, principio de los 40, y obviamente esto ya es bajo cierta coordinación del maestro Manuel Gamio. Ya esto viene con mucha influencia del nacionalismo mexicano. Lo que sucedía en ese tiempo en el país era diferente a lo que estaba pasando en Chichen Itza. Y esto no quiere decir que Chichen Itza no haya sido descubierta anteriormente, solo es que en estos tiempos inician las excavaciones. ¿Qué tenemos aquí de diferencia? Que la arqueología en Chichen Itza inicia con saqueos, inicia con posesiones. Recordemos que por una bicoca fue vendida a Thompson finales del siglo XIX, y era su propiedad de Thompson, y de ahí sacaba y hacía lo que, pues digamos que lo que quería, ¿no? Mientras que Tula no. Tula tuvo una ocupación europea desde 1530, muy cerquita de Tula, Tula Chico o el Tula Antiguo. Están las ruinas de la primera capilla abierta de los franciscanos que se elabora en 1530 y que pues, solo quedan algunas paredes. Los remanentes son mínimos. Pero en esto entendemos que sabían perfectamente de la existencia de todo esto, ¿verdad? Hay un dato curiosillo aquí también. Se supone que no están ubicadas a como estaban originalmente estos personajes que entendemos como los atlantes. Y eso está interesante porque a veces a veces se expone como una mofa al trabajo del maestro Jorge Acosta. Y pues bueno, es entendible. En 1940 la arqueología, aunque ya tenía mucho desarrollo por parte del maestro Manuel Gamio, aunque ya había pasado los tropellos y los desafíos que había tenido el maestro Leopoldo Batres al inicio y otros grandes maestros que nos regalan esta visión que ahora nosotros tenemos, no eran para nada ni las tecnologías, ni la metodología, ni el conocimiento que tienen hoy en día los arqueólogos. Las herramientas que se tienen hoy en día son infinitamente superiores a lo que se tenía en las primeras décadas del siglo XX y finales del siglo XIX. Entonces era de entenderse, o es de entenderse, que pues no iban a estar acertando en este método vamos a llamarle ahorita del rompecabezas en la reconstrucción de los sitios arqueológicos. Vamos a avanzar en la imagen que sigue, por favor. Y vamos a entrar ahora a esta laminita que es justamente aquí ya marcándonos este culto venusino. Ahí tenemos la imagen de la estrella de la mañana o la estrella vespertina, que es Venus, que es Charlotte simultáneamente en sus tiempos distintos, en el observatorio del Caracol. Este tipo de imágenes a mí me hacen, digamos, alucinar un poquito al entender la manera en la que nuestros ancestros tenían la capacidad de dedicarle toda la arquitectura necesaria a la observación de Venus, porque era necesario y porque en eso se basaba la alimentación de sociedades completas en todo Mesoamérica.
Entonces, si bien ambas ciudades tienen una dedicación muy intensa al estudio de Venus, del Sol, de la Tierra, aquí vemos ya tecnologías extremadamente avanzadas para el estudio de la aparición, desaparición y fases de Venus en toda esta complejidad. De aquí de Chichen Itza, en este famoso observatorio del Caracol, bueno, pues ya se entiende las puestas, las entradas, las salidas de Venus y de ahí todo el demás estudio que nosotros podamos imaginar. Hay un video que nos va a hablar de ello con mucha precisión, que nos va a hablar acerca del caracol y que nos va a hablar acerca de los pasos cenitales de Venus, elaborado por el maestro Arturo Montero. No voy a agarrar su trabajo, ese video es extremadamente ameno, es muy cortito. No me atrevería yo a exponerlo aquí, aunque él ha dado libertad total de derecho para que se haga, pero prefiero que ustedes se lo lleven de tarea y que estos 9 minutitos, 10 minutitos que puede durar el video, los ocupemos para chacotear aquí entre nosotros. Solo busquen en YouTube como Arturo Montero, Chichen Itza, Arturo Montero, Pasos en Chichen Itza, etcétera. Ahí les va a aparecer en YouTube. Es extremadamente ameno la manera en que se expone y extremadamente claro la manera en que él ha hecho medida y gráficas y todo. Esta es una de las similitudes que tenemos con Tula. Desafortunadamente, no encontré yo una imagen digna de la similitud que hay con el observatorio paralelo a este que se encuentra en Tula. Y ahí me la van a disculpar. Si ustedes encuentran una imagen buena, bueno, ahí se van a dar cuenta de las similitudes. Aquí lo que tenemos como dato curioso es que no estamos en la misma posición geográfica, pero, y este pero importa mucho, después eso se les queda de tarea, porque yo no encontré las medidas exactas. Creo que ese estudio todavía no existe y por eso se nos queda de tarea. Pero al parecer, en cuestiones de la altitud, latitud norte, al parecer Chichén Itzá y Tula están apenas a algunos kilómetros de distancia una con otra. No sé si sepan ustedes que, por ejemplo, Cancún está más al norte que la Ciudad de México. Y esto, si nosotros marcamos las divisiones del hemisferio como si fuera una esferita en lo que es el planeta y agarramos la línea de Ecuador y nos vamos subiendo sobre la línea de Ecuador, lo que va a pasar es que vamos a encontrar que sobre la misma línea aparece, obviamente, la Ciudad de México y un poquito más arriba, un poquito más al norte aparece Cancún. Bueno, Chichen Itza está un poquitito más abajo. Esto quiere decir que Tula, que está a 85 kilómetros al norte de la Ciudad de México, y Chichen Itza muy probablemente están sobre la misma altura en lo que es la línea del Ecuador. Ese estudio aún falta por realizarse. Yo quería traérselos, no lo logré porque honestamente yo todavía no aprendo a elaborar este tipo de medidas. Pero esto nos habla de que nuestros ancestros no solamente entendían el conocimiento de la línea de Ecuador, sino también la importancia de observar a Venus desde estos puntos estratégicos en el globo. Esto nos habla de una geografía extremadamente avanzada y estas son el tipo de cositas que a mí me gusta convidarles a nuestros invitados turistas, a nuestros clientes, porque de esa manera ellos comienzan a entender lo avanzado de las tecnologías mesoamericanas. Perdón, ustedes. Vamos a la imagen que sigue, por favor, Carlita, que es nuestra capitán de esta nave. Muy bien. Y la imagen que sigue es la reconstrucción de este observatorio. Qué manera tan bella de exponer esta reconstrucción. Aquí vemos ya el observatorio con sus alineaciones, la plataforma cuadrada en la que está puesto este observatorio del Caracol tiene una desviación, si ustedes pueden darse cuenta, sobre lo que es el oriente. Y es porque está perfectamente alineada a las apariciones y desapariciones de Venus. Y obviamente esto mismo vamos a encontrar en lo que es el observatorio de, de Tula. Como les dije, les debo las imágenes porque las pocas imágenes que yo agarré tenían mucho pirul, muchos nopales, poca visibilidad, no tenían una vista aérea desde un dron así digno. Entonces, pues esta se las debo. Y con este tipo de reconstrucciones que son hipotéticas, no son necesariamente reales, ya podemos darnos cuenta
de la belleza. Esto nos hace viajar en el tiempo de una manera bien bonita. Vámonos a la imagen que sigue, por favor, Carlita. ¡Epa! Cuando nos toca visitar o cuando nos toca de alguna manera exponer la zona de Chichen Itza, vemos toda esta serie de columnas que también tienen como similitud. Y aquí visto desde arriba se ve bellísimo lo que es el templo de Tlahuizcalpantecutli. Y esta es prácticamente una vista bien hermosa. No salió en esta foto, aquí el error es mío, pero la vista del valle, la vista de este altiplano, de esta meseta, es increíble. Yo voy muy constantemente a lo que es el Bajío, porque como danzante me toca ir para allá a danzar a Querétaro, a danzar a Guanajuato y todo. Y en cada ocasión que yo agarro este, Uy, disculpen compañeros, parece que se ha congelado la conexión aquí de Aníbal. el Demos un segundito. edificio de Aníbal Tlahuizcalpantecutli. se congeló Luego, ahí un momentito. Así es que, por favor, si puedes repetir yo te las escucho últimas bien, tres. Puede ser la las últimas tres conexión de tu frases. lado. Ok, Nos Si puedes quedamos en repetir un que poco. cuando tomabas el camino hacia Querétaro, supongo que te detenías en sí, Tula. desde la autopista. Sí, desde la autopista Gracias. se ven los Atlantes. Bueno, aquí en esta imagen podemos apreciar a espaldas de lo que es el templo de Tlahuizcalpantecutli uno de los juegos de pelota de ahí, que es el que tiene mayor similitud con el de Chichen Itza. No tiene la misma amplitud. Esto en escala es más pequeño. Y este juego de pelota, ahí vamos a encontrar también que hay una alteración que ya viene del posclásico, cuando los mexicas llegan a hacer su trabajo de arqueología ahí a Tula y elaboran un temazcal en una de las esquinas perdón, al centro de la cancha. Muy probablemente para ocupar la cancha con el propósito del juego, pero también para entrar a lo que era antiguamente, tal cual nos lo narra Bernal Díaz del Castillo, que cuando llevaban a cabo el juego de pelota, entraban en ayuno, terminaban sus ayunos, entraban al temazcal y saliendo del temazcal, entraban al juego de pelota. Entonces, yo creo que esta alteración de la cancha del juego de pelota de Tula era como que un ensayo a lo que después ellos iban a construir en la Gran Tenochtitlán. Y también yo creo que era un ensayo a la elaboración del rito, porque si no existía el temazcal en la época tolteca, en la época del apogeo de Tula, quiere decir que esta parte del rito muy probablemente se llevaba a cabo de una manera distinta o tenía un propósito distinto. Ahí todavía más abajo por indagar ahí al respecto. No le escarbé mucho para no entrarnos de lleno a lo que es el estudio del juego de pelota, que también es algo súper apasionante. Luego vemos a la izquierda de lo que es el templo de Tlahuizcalpantecutli, el famoso Palacio Quemado. Y bueno, ahí yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado, tenemos entendido que este Palacio Quemado tiene una serie de columnas que fueron reconstruidas por los arqueólogos a partir del 45 y que antes de que existieran estas columnas elaboradas con lajas, los toltecas tenían techado este tipo de espacios con vigas y que fueron quemadas y que cuando llega aquí el maestro Acosta encuentra un montonal de cenizas. Ya sabemos y ya entendemos que es una tradición que cuando una ciudad es ocupada, cuando una ciudad es tomada por un enemigo, por otra comunidad, se queman los techos de los templos. Incluso en algunos códices podemos encontrar que cuando un templo está ardiendo, quiere decir que esa ciudad ha sido dominada. Ese es el símbolo que representa la dominación o la derrota de un altépetl o de una ciudad. Bueno, pues está marcadísimo que esta parte del templo quemado, pues nos da ya las fechas de la caída de Tula.
Y esto pues viene a ser el resultado del éxodo del famoso Seacatl-Topilzin-Quetzalcóatl en el mito que platicamos, si no me equivoco, la clase anterior. Justo ahí donde está el punto azul es el Palacio Quemado. Ahí podemos ver ya que este palacio, de acuerdo con los estudios, tiene una elaboración antigua a lo que es el desarrollo de todo el complejo de Tula Grande. Tula Chico tiene una antigüedad que puede llevarnos quizás hasta el 400 antes de Cristo. Esto quiere decir que ya era una ruta establecida por los teotihuacanos. Sí, creo que este, ¿se está interrumpiendo o sigue fluido mi diálogo? Es claro todo, Aníbal, gracias. Ah, qué bueno. Es que me llegó una pantallita que decía que Zoom no responde. Bueno, me espantó. Tenemos entendido entonces que en esta área de esta placita del Palacio Quemado probablemente era una plaza hundida de la famosa tradición otomí, como tenemos las plazas hundidas en lo que es la Calzada de los Muertos, como era esta serie de aljibes artificiales que son plazas o patios hundidos, como en la zona arqueológica em, de Cañada de la Virgen, en San Miguel de Allende, como sería la Ciudadela de Teotihuacán, como sería un sinnúmero de espacios que tienen estas plazas hundidas que servía no solamente como espejos de agua, pero también servían como depósitos de agua como tal. Y pues bueno, se conserva esta plaza hundida que después se le ponen las columnas, se techa y se ocupa ya como un palacio que finalmente a la caída de Tula se quema. Ahí se pueden apreciar algunos boquetes que servían como clecuiles para estar quemando leña y poder, obviamente, iluminar el espacio durante la noche o probablemente con sus rituales. Y también se aprecian ahí, cuando estamos caminando sobre la zona, los orificios del drenaje que servían, obviamente, para desaguar el espacio. Vámonos a la laminita que sigue, por favor, Carlita. Ok, ahora tenemos la vista desde este lado. Y entonces tenemos el gran juego de pelota. Esto va a causar la impresión de vida en cualquier visitante que vaya. Yo tiene apenas un mesecito que estuve por allá y sigue causándome esta impresión, este tremendo juego de pelota. Se supone que por el tipo y calidad de construcción es el más grande conservado en todo Mesoamérica. Está gigantesco, tanto en su extensión como la altura de los aros y la manera en que está dispuesto el talud de lo que es los muros, la parte baja, las bases de los muros para el juego y para el aro, lo convierten en un lugar extremadamente difícil para jugar. Aquí no se tiene bien definido cuál de todas las variantes del juego de pelota eran las que se llevaban a cabo. Lo que sí se tiene más o menos estudiado es la acústica. Tenemos en el extremo norte del juego un espacio que sirve como cámara, como un coro, y que muy probablemente ahí se llevaba a cabo la musicalización. Tenemos del extremo sur un espacio donde seguramente el extremo sur es el que está hasta la izquierda abajo, un espacio donde seguramente sentaban las personas que iban a funcionar como juez, los gobernantes, los que decidían cómo estaban, cómo estaban anotando, cómo iban ganando o perdiendo. Es la parte izquierda baja, el templo que está en la parte izquierda de abajo de la fotografía. Y en este juego de pelota no se ve ningún temazcal. Aquí no hubo la presencia de los mexica, que estaban ya indagando y estaban investigando respecto al desarrollo del rito que después le iban a llamar el Teotlashco, ya dentro del periodo del posclásico. Vámonos entonces a la imagen que sigue para platicarles. Ahí, ahí viene ya. Esta es una reconstrucción hipotética, obviamente, una de muchas, hay otras que están más bonitas. Me gustó esta porque aquí es donde se encuentra claro los relieves de la pirámide de Tlahuizcalpantecutli, donde vemos algunos
jaguares y algunas águilas devorando unos corazones y en la parte de abajo vemos unos coyotes. La presencia de los cánidos, la presencia de los felinos, la presencia de las rapaces, la presencia de las serpientes, tiene un poquito ahí como que de influencia teotihuacana, ¿no creen ustedes? Estos clanes que eran los gobiernos corporativos, pareciera que se mudaron de casa y se fueron para Tula. Si bien el Tula Chico, que se encuentra 1,5 kilómetros al norte de lo que es el Tula Grande, el Tula que nosotros regularmente vemos con más frecuencia en la zona arqueológica, tuvo una ocupación teotihuacana sin duda. Hoy en día, y dentro de unos meses, dentro de un par de años, yo creo, vamos a tener un arsenal de noticias impresionantes respecto a la ocupación teotihuacana de Tula. ¿Por qué menciono esto? Por las excavaciones que se lograron y los hallazgos que están surgiendo de lo que es la rehabilitación de las vías del tren para el tren que sale de la EFA y que sube hacia Querétaro. O perdón, que viene de la Ciudad de México a Querétaro. En estas vías han salido una cantidad interesantísima de construcciones, de vestigios arqueológicos que pues, obviamente ya están datados y ya están definidos como teotihuacanos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en estos tiempos? ¿Qué sucedía en el siglo VI de nuestra era en Mesoamérica? Pues todos recordamos, ya lo hemos visto en varias clases, 576 después de Cristo, viene la caída de Teotihuacán, está marcado por un eclipse de sol que sucede irónicamente un 13 de agosto. Y el 13 de agosto pasado tuvimos un eclipse. Es un datito interesante que a mí, o que en algunas conferencias nos obsequió el arqueoastrónomo Aarón González, que en ese tiempo andaba muy de la mano con el maestro Arturo Montero, y nos habló de esta famosa escultura conocida como el Sol Muerto, que está representando un eclipse probablemente, y se ve como el sol es comido por el jaguar, ¿no? El sol es comido por la muerte, el sol es comido por la luna. Entonces, se supone que en esta simetría del universo, en este balance, en esta danza de fuerzas, eh, el sol debe de salir victorioso después de ser comido. Y entonces, cuando el sol sale victorioso otra vez y queda firme, se alegra la comunidad. A niveles naturales, un eclipse nos marca un montón de cosas, ¿no? Ahí se afectan algunas plantas, reciben radiación, se altera la naturaleza de las semillas, etcétera. Y a niveles emocionales también, a niveles biológicos en el cuerpo humano, se sabe mucho que no se debe de ver un eclipse a simple vista porque la radiación te va a afectar los ojos, o puedes dañarte o puedes quedarte ciego. Los bebés también pueden sufrir mutaciones en el feto si no son protegidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de eventos que fueron vigilando durante milenios nuestros abuelos, marcaban para ellos un final. Es como si lo que ellos elaboraban o entendían como un rito de paso, fuera para la naturaleza un rito de paso, ¿no? Aquí termina un ciclo, inicia otro ciclo. Y ese fue en el 576 después de Cristo, justamente el siglo VI. Se vuelven a esparcir los habitantes de Teotihuacán, se van, ahora sí que cada quien agarra sus muñecas y se va para su casa. Y estos Otomí, estos Ñañú, que eran de alguna manera el clan de la serpiente, regresan a donde tenían todavía muy bien marcados sus dominios, que era la zona del Valle del Mezquital, la zona de Tepejí, la zona de Huehuetoca y obviamente lo que hoy es conocido como Tlahuelilpan y Tula. Esta zona otomí es donde comienzan a, a volver a retomar las riendas de sus alianzas o intentan retomar las riendas de sus alianzas. Yo me imagino que en todo este proceso, voy a repetir esa parte, yo me imagino, esto no está en los libros, para que no tengamos ahí de que, ¿quién dijo eso? Lo estoy diciendo yo apenas ahorita. Yo me imagino que en esos acomodamientos en los que se renuncia a las órdenes teotihuacanas, tienen que surgir alternativas, ¿no? Tienen que surgir estas opciones a cómo vamos a regirnos, cómo vamos a gobernarnos, cómo vamos a organizarnos, cuál va a ser nuestro culto, todo, etcétera, etcétera. Una de las zonas arqueológicas que marcan esto en el altiplano central es Huapalcalco. Y Huapalcalco está en lo que hoy es conocido como Tulancingo Hidalgo, que por cierto está sufriendo de muchos procesos ahí interesantes, ¿no? Y de ahí, estos pobladores de Huapalcalco, en estas rutas de la obsidiana y todo, encuentran
un río que les permitía exportar e importar productos, obviamente traficar la obsidiana a distintos puntos. Y este río es el río Tula y nos conecta con este valle donde abundaban los tulares, donde se permitían las cosechas, donde había chance de volver a resurgir. Y surge Tula y ahí mismo cae Tula, ¿verdad? Que esto que ya tenía una ocupación del 400 después de Cristo, se empieza a extender ya para el 600 después de Cristo. Ya tenemos las construcciones de Tula Grande, la Tula que nosotros conocemos en su mayoría, y viene su decadencia por ahí del 900 para que los últimos migrantes de Tula salgan en su éxodo, y con ellos viene el famoso Xoloc, el caudillo de Mesoamérica, que reconquista una gran cantidad de territorios ya bajo lo que es la tutela de lo que se entiende como el periodo tolteca chichimeca y el epiclásico. Vámonos a la lámina que sigue, por favor. Esto que estaba sucediendo en el siglo VI, por supuesto que afecta las relaciones que había, obviamente, con la zona de los maya. Si los teotihuacanos habían establecido unas relaciones extremadamente fuertes con Tikal, con Petén, con Copán, obviamente los otomí de la nueva generación, los de las nuevas religiones, los de las nuevas estrategias sociales, pues iban a establecer con otros mayas, ¿no? De la zona. Y estos mayas obviamente iban a ser los mayas de Chichén. Y aquí tenemos ya la presencia meramente del altiplano central en esta representación de este Chacmol que se encuentra allí en Chichen Itza, que está obviamente ubicado en su lugar original y que tiene un pectoral interesante que después vamos a analizar en otra lámina más hacia adelante y que, bueno, tiene tantas descripciones Chacmol, ¿no? Hay tanto que se ha hablado acerca de él, que es una posición de yoga, que de esa manera hacían meditación, que, que son sacerdotes, que son jugadores de pelota, que son gobernantes, que están mirando al sur cuando Venus hace sus apariciones y desapariciones, etcétera, y que son sacerdotes que se dedicaban a la observación de la lluvia. Mucho de todo esto que se habla acerca de los chacmoles tiene sentido, pero tiene más sentido cuando nosotros entendemos el nombre de lo que significa Chichen Itza. Y Chichen Itza es en la boca del pozo de los brujos del agua. Eso es lo que significa, de acuerdo con los mayas de Yucatán, de acuerdo con el maya de la región. También se dice que otra manera de decir a los extranjeros es Itzaes. Entonces, Chichen Itza quiere decir en la boca del pozo de los foráneos o de los que venían de afuera. Muy probablemente los Itzaes eran los otomí oltecas, toltecas que venían del norte. Vámonos a la lámina que sigue, por favor. Y obviamente, pues es el de la zona de Tula, la misma orientación de norte a sur. La cabeza va a estar hacia el oriente, igual que la de Tula. Los pies van a estar hacia el poniente, igual que el de Tula. La mirada va a estar hacia el sur, igual que el de Tula. Y eso nos está marcando una ubicación en la manera en la que las hormigas y las abejas ubican sus hormigueros y ubican sus panales. Pero también nos marca la ubicación del trípode conocido como Tenamashli, que son las tres piedras del Tlacuil. Aguas, aquí hay una posición de astronomía perfectamente definida. Y luego sostiene en lo que es el vientre, en lo que es el plexo solar, una jícara, donde bien pudo haber estado un espejo de obsidiana, donde pudo haber estado llena de agua, donde pudieron haber estado los corazones de las doncellas que tenían que ser obviamente vírgenes para que su fertilidad le diera vida al sol, que si no le ofrecían sangre no iba a salir, porque esta gente no sabía nada de astronomía. Entonces, perdón, estoy siendo un poquito sarcástico. Vámonos a la lámina que sigue, Carlita. Y en esta reconstrucción, en esta maquetita, ya vemos nosotros que, pues obviamente, el templo conocido como la pirámide del castillo,
tiene sus niveles de construcciones. Algunas veces, o no, no algunas, muchas veces, incluyendo Porfirio Díaz, incluyendo Leopoldo Batres, incluyendo muchos otros grandes personajes de la historia, se cuestionaba si las pirámides son huecas. Aquí ya se entiende las distintas etapas y modelos de construcción de Chichén, la misma manera que Teotihuacán, la misma manera que muchas o la mayoría de las ciudades de Mesoamérica. Obviamente, esta reconstrucción, esta maqueta está en el museo y nos muestra ahí un poquito un datito interesante que no siempre apreciamos a simple vista y es la famosa presencia del arco falso maya, un estilo de construcción, un estilo de arquitectura que nos habla de un gran avance y estética. Los mayas estaban súper dedicados a que tuviera una estética impecable, pristina, toda su arquitectura. Y ahí es donde podemos darnos cuenta de que la influencia maya en el altiplano central era tan grande o tan fuerte como la influencia tolteca chichimeca en la zona maya, justamente ya en los siglos 7 y 8. Vámonos a la laminita que sigue. Ajaja. Aquí sí voy a hacer la pregunta. ¿Quién ha visto esta construcción y en dónde la han visto? Se vale levantar la mano. ¿Quién ha visto esta construcción? ¿En dónde se ubica esta construcción? Con... Teotihuacán es el Quincunce, Exacto. Teotihuacán, el quincunce. ¿Hacia dónde está orientado la cabeza de la mariposa del quincunce? hacia el oeste, la salida del lado derecho. Afirmativo. Ahora vámonos a la imagen que sigue. Ahí está. Ahí está marcadísimo. El quincunce visto desde arriba, con los trazos que elaboró el maestro Sugiyama por finales de los ochentas. Y si nosotros extraemos esta imagen, no es otra cosa que la mariposa de los pectorales de los atlantes de Tula. Vámonos a la imagen que sigue. Ahí la tienen. Entonces, esto nos está hablando de que hubo un cambio radical en el epiclásico, en los cambios, en las adaptaciones, en la recuperación y en la renovación o actualización de calendarios, de idiomas, de escritura, de iconografía, de arquitectura, de todo. Y que todos están tomando de alguna manera ciudades importantísimas que fueron la meca, que fueron la raíz, que fueron el modelo a seguir de Mesoamérica. Y estas ciudades en su principio eran Teotihuacán, eran Cholula, eran Palenque, eran Tikal, eran Copán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la orden de guerreros toltecas de Tula traían marcado en el pecho, estaban defendiendo, estaban cubriendo su corazón con el quincunce del estudio del planeta Venus que venía de una tradición teotihuacana. ¿Tendría esto sentido? No está completamente definido, pero para eso les voy a dejar como tareita dos videos. Y entonces se van ustedes a apasionar con este estudio. ¿Por qué no lo bombardeo yo? Porque la manera en que lo exponen en los videos a mí me seduce. Entonces no quiero yo arruinar esa magia con la forma en la que están expuestos. Uno de esos videos obviamente es el de Montero y el otro video es un poquito más largo, es un clásico de la arqueoastronomía, es un clásico de la cosmovisión indígena y nos lleva a un mundo que nos hace volar respecto ya a la espiritualidad original de nuestros abuelos. No lo que nosotros entendemos como estas nuevas toltequidades, no como las cuestiones New Age o hippies, no, 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 no. Un estudio serio, bien elaborado y fundamentado, y este video se llama Tula, Espejo del Cielo. Y entonces Tula, Espejo del Cielo, nos va a hacer entender cómo Tula replica esta danza que hace el sol en todos los edificios teotihuacanos, pero lo hace con las apariciones y desapariciones de Venus en lo que es la ciudad de Tula. Y esto mismo es lo que hace el observatorio de Chichén con las apariciones y desapariciones de Venus.
La danza de las estrellas está marcada en todas las zonas arqueológicas, pero la manera en que estas ciudades lo marcan nos habla de presencias de mucha gente y de muchas culturas. Entonces, pues bueno. Esto es a grandes rasgos lo que quería yo presentarles, porque cuando nos tocan los diplomados de Tula, nos tocan los diplomados de Chichen Itza, nos dan obviamente una gran variedad de datos respecto al juego de pelota, respecto al Tlahuizcalpantecutli, respecto a los guerreros jaguar y finalmente respecto a la naturaleza de ambas y sus similitudes y diferencias. Y entonces podemos llegar a cierto tipo de conclusiones. Una de las conclusiones que a mí me gusta cuando se contrapunteaban en algunas mesas redondas, era esta cuestión de quién fue primero, Tula o Chichén. No importa. No importa si una tiene una cosa 40 años antes que la otra y otra cosa, otra ciudad tiene otra característica 100 años antes que la otra. Lo que importa aquí es entender el proceso. No es quién la tiene más grande, es cómo la mueven. Entonces, yo creo que aquí lo que es valioso es, ok, ¿por qué tanta, este, por qué tanta necesidad, tantas ganas de cambiar de alguna manera lo teotihuacano? Pero había cosas a las que no se podía renunciar. Entonces, era una manera de actualizar, pero decían, híjole, ya no queremos nada de Teotihuacán porque no funcionó, porque ya quemamos Teotihuacán, porque acabamos los gobiernos corporativos, porque le dimos en la torre al clan de la serpiente, etcétera, etcétera. Pero si no seguimos el culto venusino, pues no la vamos a hacer porque de eso depende la cosecha. Y entonces en los estudios arqueológicos se sabe y se entiende que los brujos que venían de afuera, los brujos extranjeros, los brujos del agua, los brujos de la lluvia, lo que hacen es que extienden y fortalecen las deidades como Chac, que este caso es el Tlaloc de los mayas, para propiciar la lluvia, porque esta zona maya de lo que es la península de Yucatán estaba pasando por sequías tremendas en los momentos justo antes del apogeo de Tula y de Chichén. Y lo mismo sucede en lo que es la zona de Tula, en la que los Tlalocs se fortalecen ya con estos personajes que son los Chacmol. Entonces, ahí estamos viendo cuáles son las actualizaciones y qué es lo que de dónde se agarran, cuáles son las diferencias, cuáles son las similitudes. Las diferencias son muchas. Hay estilos arquitectónicos que tienen sus variantes, los materiales son distintos, los suelos son distintos. Por ejemplo, el 80% de la plataforma en la que se fundamenta toda la ciudad de Chichen Itza se tuvo que nivelar a mano. Y por supuesto que también existe el Chichén Viejo. Y el Chichén Viejo tiene también influencias mesoamericanas de Teotihuacán, de Palenque, etcétera. Tiene algo de arquitectura PUC. Entonces, lo que vemos nosotros en Chichén Itzá es que cuando llega esta gente del norte, cuando llegan estos otomíes, estos teotihuacanos que ya venían unidos con la gente que hablaba el náhuatl, que ya venían mezclados con las primeras camadas de gente de habla náhuatl, ya buscan espacios más grandes. ¿Y qué hacen en esta zona de lo que es hoy en día Chichén? Bueno, pues aplanan todo, lo dejan a nivel y trazan los sacbés siguiendo las tradiciones de los antiguos sacbés o caminos mayas que conectan con lo que es el Chichén Viejo, que conectan con el cenote sagrado, que conectan con otras ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso, por ejemplo, de Tula, fue muy poco lo que se tuvo que nivelar de lo que es la mesetita en la cual se llevó a cabo el resto de la ciudad, pero la contemporaneidad es muy paralela. O sea, si estamos variando entre 20 y 30 años, es mucho, probablemente fue menos que eso. Y vemos mucha influencia de estos órdenes de lo que quedaba teotihuacano, que se medio resguardó en Tula, en lo que es Chichén. Y creo que ya no tenemos más láminas, ¿verdad, Carlita? ¿O sí nos queda la última? Ah, esta es la última que tenemos aquí. Bueno, no tiene mucho, tiene unos 10 años, 10, 12 años, creo que me parece que fue 2014, cuando se comienza a entender que debajo de tenemos este cenote. Todavía no tenemos bien definido lo que son las investigaciones en Tula, si es que debajo de la pirámide de Tlahuizcalpan
Calpantecutli o la pirámide B, que es la equivalente a la pirámide del Sol, ahí en Tula existe debajo algunas cuevas. Hay muchas probabilidades. Pero como ya entendemos, aquí estamos viendo muy repetido una constante en Mesoamérica, que es este Axis Mundi, ¿no? En la parte de abajo, un mundo subterráneo, un mundo acuoso que nos lleva al Mictlán, que nos lleva al Tlalocan. En la parte de arriba, los cielos que nos llevan hacia lo que es el Omeyocan, hacia lo que es el Ilhuicac, y esta cosmovisión ya está bien marcadita ahí. En lo que es el video del maestro Montero, vamos a ver ya bien elaborado lo que es la simbología de estos 9 niveles de la pirámide de Chichén, y estos 9 niveles de la pirámide van a estar marcados por 4 lados, y estos 4 lados van a estar con 91 escalones, que nos van a dar un total de 364, que es la fusión del calendario lunar de los 364 días de las 13 lunaciones de 28 días, pero al mismo tiempo, pues, nos está hablando de una geometría increíble, ¿no? Y el último escalón vendría siendo el templo de hasta arriba, que es un total de 365. Entonces, bueno, sabemos que está medido el paso cenital, sabemos que está medido las estaciones del año, sabemos del efecto de lo que es el 21 de marzo, de la bajada de la serpiente con las sombras. Algunos arqueólogos aseguran que esto es meramente casual, otros no, porque están hablando acerca ya de la ubicación y la colocación de Venus en determinados momentos de su aparición y desaparición, Venus siendo ya Quetzalcóatl o Cuculcán en este rito, ¿no? En esta aparición. Y pues bueno, a grandes rasgos, vamos a comenzar a entrar a las conclusiones. Pues bueno, eh, las cosas que son parecidas, pues Tula y Chichen Itza tienen basamentos que son paralelos. En este caso, la pirámide de Tlahuizcalpantecutli y lo que es la pirámide del Castillo. También tenemos juegos de pelota paralelos. Hay más cantidad de juegos de pelota en Chichen Itza que en Tula, pero los principales, que son el uno y el 2, que están ubicados de norte a sur y de oriente a poniente, tienen básicamente muy marcado estas similitudes. ¿Qué otra cosa tienen en similitud? Este culto a Tlaloc y súper marcadísimo el culto a Venus, tanto en los observatorios como en las apariciones y desapariciones de los montes, utilizando el cerro Xicúco y utilizando el resto de los cerros y los edificios en Tula, así como utilizando el observatorio y las pirámides en lo que es Chichen Itza. ¿Qué otra cosa tenemos en paralelo, en similitud? Bueno, el chacmol. El chacmol sí se sabe y se entiende que ha sido anterior su culto o el surgimiento de esta orden de guerreros chacmol en el altiplano central, y del altiplano central se va hacia Chichen Itza, y su presencia en la zona maya no es tan amplia como en el altiplano central. Vamos a encontrar chacmoles en Tzintzuntzán. Vamos a encontrar chacmoles en República del Salvador. Ahí me parece que vimos 5 o 6 chacmoles en el MUNA, que es el Museo Nacional de Antropología de ahí del Salvador. Vamos a encontrar chacmoles en obviamente en Tula. Después en el posclásico, en lo que es Tenochtitlan, en lo que es Tlatelolco, en lo que es Texcoco, en lo que es Ecatepec. Hay muchas zonas donde hay mucho chacmol. La presencia de chacmol a partir del epiclásico en lo que es Mesoamérica abunda más en lo que es la zona norte que en lo que es la zona sur. Entonces, también recordemos que las zonas en donde son encontrados los chacmoles en El Salvador, que ya es Centroamérica, son zonas con influencia tolteca, con la influencia de la época del epiclásico. Entonces, estas similitudes también las vamos a encontrar ahí. Otra cosa que tenemos como similitud son los observatorios de caracoles. En ambos hay un observatorio de caracol con marcadísimas similitudes en las medidas. Y lo que a mí me causa mayor impacto, que es lo que yo quería llegar a conclusión, pero perdónenme que no logré encontrar los datos con más precisión. Voy a tener que abusar de mis amistades de arqueólogos para después convidarles el dato, pero muy probablemente entre los paralelos del Ecuador hacia el norte, en la franja de los 22 grados, vamos a encontrar que Chichen Itza y que Tula están exactamente a la misma altura, en kilómetros de distancia hacia el norte del Ecuador. Esto quiere decir que su conocimiento de geografía y su conocimiento de astronomía
ya era mucho más avanzado, porque si antes tenemos ciudades gemelas como Teotihuacán y Cholula, ahora tenemos una ciudad gemela mucho más apartada en distancias, como lo es Tula y Chichen Itza. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, pues obviamente está más marcado la arquitectura PUC en Chichen Itza. Los métodos de construcción varían, no son los mismos materiales. Los tiempos de ocupación de una y otra, aunque son similares, es muy probable que Chichen Itza sea un poco más antiguo, pero no en los cultos paralelos. Al momento de la aparición de Quetzalcóatl es la aparición de Cuculcán. Eso está marcadísimo en todo Mesoamérica. Y yo creo que eso lo marca este eclipse total del 576 después de Cristo. Hasta ahorita, para mí, en mi entender, nos está dando ya el rito de paso natural, en el cual cambian las religiones, o no cambian, solo se actualizan, se transforman. ¿Y qué puedo decirles? No es para menos. Si Teotihuacán tuvo una influencia en un tercio del continente, imaginemos, Chichen Itza y Tula eran la epítome del comercio, utilizando ríos, utilizando la navegación en el Golfo de México, utilizando la navegación en lo que es el Caribe, utilizando la navegación a través del Pacífico. Se van a parar una vez más hasta el norte, lo que es el centro de los Estados Unidos, van a parar hacia el sur, hasta lo que es El Salvador. Ya tenían un dominio mucho más marcado. Si los teotihuacanos aprovechan los caminos que ya tenían más o menos definidos, los Olmeca, sin duda, los tolteca y mayas aprovechan con más fuerza y explotan con mucho más poder los caminos que dejaron trazados los teotihuacanos. Entonces, pues bueno, ahora sí son las 5 de la tarde con 3 minutos y vamos a iniciar el chacoteo. Si alguien tiene por ahí algún comentario, alguna preguntita, una observación y una crítica, adelante, levanten su manita, por favor. Mientras tomo agüita. Ah, este mezcal no sabía nada. Ay, Aníbal, primeramente muchísimas gracias. Siento, estalló mi cabecita unas, creo que 3 veces. Y deja que voy reuniendo todos los diferentes pedacitos de información sumamente rica y exquisita cada una de tus pláticas, tus presentaciones. Hay un pozo tan profundo de lazos que pudiste, de que tocaste, que utilizaste para tocar en la plática. Muchísimas gracias. Para todos ustedes quienes nos están escuchando, me imagino que están también apreciando la cantidad de información. Algunos tal vez están conduciendo o tienen las manitas ocupadas, tal vez otros han estado aquí tomando sus apuntes, acá como su servidora, para poder ir y permitir de que toda esta información ya vaya penetrándose y la puedo ir agregando al mapa histórico, y estas diferentes relaciones entre ciudades y nuestros pueblos. Es tan valiosa la información. Muchísimas gracias. Ojalá todos ustedes puedan también, si gustan, regresar a la grabación cuando se les comparta después para poder volverlo a escuchar y pues como una obra de pintura como la que tiene Aníbal ahí detrás de sus hombros. En una obra de pintura se le va poniendo las capas y las capas y las capas de pintura para que hasta el fin la combinación de información vuelve a resaltar lo que es un entendimiento más profundo. Así es que bienvenidas y bienvenidos a escuchar las grabaciones de todos los martes culturales previos que hemos hecho acá en esta colaboración, y también regresar a esta plática. Pero me imagino que ha de haber alguna pregunta, algo curioso, algo que se les hizo curioso, algo tal vez que no habían pensado antes, que les gustaría elaborar. Bienvenidas, se les ofrece abrir su micrófono, alguna pregunta que puedan tener. Adelante. Wow, todos saben todo. La boca del ojo de los Itzáes. No, Aníbal, fíjate que yo les quiero comentar que
Y en el tour de pirámides hablamos de que el Quincunce tiene una salida hacia el oeste y que la Gran Pirámide del Sol está orientada hacia el oeste y que era una petición de la gente al Sol que volvieran a nacer nuevamente. ¿Eso está correcto? Y también eso lo comenté con un japonés y él me dijo, bueno, pues qué curioso, ¿no? Porque nosotros hacemos el honor al sol naciente, ¿no? Y ustedes lo hacen al poniente. Ah, esa es una. Y la segunda es, las culturas fueron emigrando de la zona norte hacia el sur y la referencia a Perú, a las culturas peruanas, son continuidad de, digamos, de Chichen Itza o son de la misma época. Uy, Gracias. bueno, la primera parte, los montículos principales de la mayoría de las zonas arqueológicas, por supuesto que tienen una orientación hacia la salida del sol. Quiere decir que conforme uno sube las escaleras, al momento de llegar a la cima, uno puede apreciar cómo el sol está saliendo en el amanecer. Esto se le llama orientación, porque nos lleva hacia el oriente. Y esto tiene que ver totalmente con un culto solar porque el Sol es quien divide la Tierra en las cuatro mitades. El Sol es el que divide las estaciones del año. El Sol es que divide las cuatro principales horas del día. El Sol es quien nos marca sequías y nos marca también los temporales. Entonces, yo no sé si pudiera yo llamarle que su concepto o idea del tiempo era tener un reloj funcional a corto, mediano e inmediato plazo, como nosotros lo tenemos entendido, pero sin duda era funcional en muchos ámbitos y muy probablemente era más amplio el concepto del tiempo que ellos tenían en términos de que está súper marcado la cuestión ritualística en cada época y en cada tiempo. Cada rito está marcándonos distintas fases en las que la tierra va sufriendo un proceso natural. Y de ahí yo siento que es de donde ellos se inspiran para elaborar los ritos de paso. Por ejemplo, voy a hablar de una manera que no necesariamente es hipotética, sí tiene mucho fundamento. Por ejemplo, un rito de paso es el nacimiento. Cuando un bebé está naciendo, está la partera, está la mamá, probablemente dos o tres personas ahí que van a ayudar en el parto. Y hay un discurso, ¿no? Que está muy marcado en el libro de Huehuetlactoli, donde la partera le habla al niño y le está diciendo mijito, mi collar de perlas, mi plumita de quetzal, mi piedrita verde, estás naciendo, estás brotando, te estás formando, apenas tienes una pluma, ya apenas tienes dos. Aquí en la vida es difícil, aquí se llora, aquí se sufre, pero también aquí se canta, pero que también aquí se siembran los hombres. Entonces, al mismo tiempo que le está dando la bienvenida, le está diciendo que la vida ya le espera los golpes, pero que también en la vida hay cosas bonitas, ¿no? Este discurso se entiende como el primer rito de paso. Está marcando con un evento solemne el nacimiento de este niño. Y el niño que nosotros pudiéramos interpretar como que no va a entender nada porque es un recién nacido, sin duda es impactado por un recibimiento. Él ya tiene una marca emocional con un rito de paso. ¿De dónde surge esta idea de hacer ritos de paso en cada cosa? Un rito de paso en la adolescencia, un rito de paso para el casamiento, un rito de paso para bla, bla, bla. Yo creo que estos ritos de paso obedecen al entendimiento de la naturaleza y sus ritos naturales, que son sus ciclos, que son sus cambios de tiempo en su viaje alrededor del Sol y del Sol alrededor de la Vía Láctea y sucesivamente. Entonces, sí creo que más bien podemos asegurarnos de que este culto solar está marcadísimo en todas las culturas del mundo y que esto fue de alguna manera nublado
por el judeocristianismo en el 326 después de Cristo en Europa y de ahí se quiso extender hacia todo el mundo para lo que fuera la extensión del imperio. Esa es la primera parte. Segunda, si nos vamos a Sudamérica, en algún tipo de lecturas vamos a entender que Sudamérica se cuece aparte y en otro tipo de perspectivas vamos a entender que somos la misma gente. Vamos a desmenuzar esa parte. Primero que nada, las culturas más antiguas del mundo en términos eh, de lo que sería una arquitectura con una ingeniería hidráulica muy avanzada, con terrazas, con edificaciones complicadas y todo. Las más antiguas del mundo están en Göbekli Tepe, que eso está en Medio Oriente, e inmediatamente las que le siguen en antigüedad están em, la ciudad de Caral, en Perú. Entonces, cuando nos vamos a descubrimientos arqueológicos en el continente americano, los vestigios más viejos que están en Perú y son anteriores a Egipto, son anteriores a Babilonia, son anteriores a Mesopotamia. Quizás no son anteriores a Göbekli Tepe, pero sí son anteriores al resto de las culturas del mundo. Como ya hemos platicado antes, no tiene ninguna trascendencia de ver quién es más viejo o quién la tiene más grande. Aquí la trascendencia es ver cómo la hicieron. Y en la zona arqueológica de Caral ya vemos muy marcados observatorios o marcadores astronómicos en los montes. En una cordillera están marcados unos escalones que nos van marcando, que nos van definiendo la posición del Sol en las estaciones del año y sus cambios. Y eso ya nos marca también los temporales de lluvia. Esto quiere decir que estos calendarios se desarrollaron tanto en lo que es Mesoamérica, que es la franja de los 22 grados en el trópico de Capricornio, como lo fue en Suramérica, que es la franja de los 22 grados hacia el sur en el trópico de Cáncer. Eh, Son contemporáneas. Si nosotros nos vamos a la época preolmeca, es Caral. Si nosotros nos vamos a la época Moche o a la época, sí me parece que la época Moche es la época ya del clásico en México. Si nosotros nos vamos a la época de los Quechua y de los Aymara, es el epiclásico en Mesoamérica. Si nosotros nos vamos a la época de los Incas, pues ya es el posclásico, ya son los mexica. Vamos a estar creciendo de manera paralela tanto en Mesoamérica como en el sur del continente. Y vamos a estar compartiendo información y vamos a estar compartiendo mercancía y vamos a estar compartiendo también, de alguna manera, influencia de los calendarios, etcétera. Nosotros, lo que entendemos, por ejemplo, del observatorio de Chichen Itza, lo podemos entender en la cruz me parece que se llama Chacana, entre Perú. Si nosotros vemos la pirámide de Chichen Itza desde arriba, es la chacana de los peruanos. Y yo no me atrevo a decir que vinieron los peruanos y construyeron todo, ni me atrevo a decir que fueron los mayas a Perú y les dejaron la cultura. Estoy muy seguro que por el contrario, lejos de ser civilizaciones o culturas competitivas, conflictivas en ese aspecto, eran competitivas, pero se compartían, se intercambiaban, buscaban y entendían esos beneficios. En este caso, sabemos muy bien que biológicamente el maíz viene del altiplano central, que es el desarrollo de la hibridación del maíz, viene del río Balsas, que esto se encuentra en lo que es actualmente el norte de Oaxaca y lo que es el sur de Puebla, y que se tardó 8.000 a 9.000 años su hibridación para lograr 59 variantes. Sabemos que hace unos 7.000 años llegan estas navegaciones a lo que es el Pacífico, en donde ya había ocupación humana y se intercambian estos tipos de maíz que ya se lograban en el Balsas que desembocan en el Pacífico y se lo llevan hacia el sur. Y en el sur se desarrollan otras especies que son, que son ya más adaptadas a los ecosistemas, tanto de la cordillera de los Andes como las costas del Pacífico del continente, de la parte sur del continente americano. Entonces, ¿qué traen de allá para acá? ¿Qué llevan de aquí para allá? Bueno, pues de aquí para allá se llevan maíz, de aquí para allá se llevan calabaza, de aquí para allá se llevan jitomate, de allá para acá traen el aguacate, de allá para acá traen el perro, de allá para acá traen la piña y la papaya, etcétera. Entonces, estos intercambios siempre existieron y eso también nos lleva a otra de las hipótesis que se tienen de si fue primero Tula o si fue primero Chichen Itza y quién fue la original. No, pues no, no hay una original.
siempre se mantuvo los intercambios porque eran necesarios, porque producían economía. El que se llevara el jade de lo que era el sur de Mesoamérica hacia el altiplano central provocaba que la obsidiana viajara hacia el sur y sucesivamente. Entonces, creo que no hay un punto específico geográfico en el que podemos decir este es el origen de la cultura en el continente americano. A veces creemos o a veces nos quedamos con la idea de que la cultura madre es la olmeca y se origina en el Golfo de México, pero hay vestigios olmecas que son tan antiguos o más en Huachimontones, que está del lado del Pacífico. Hay vestigios olmecas que son tan antiguos o más que se encuentran en las fronteras de lo que serían hoy en día entendidos como la cultura zapoteca. Hay vestigios olmecas en El Salvador, hay vestigios olmecas en Guatemala. Creo que a nuestros abuelitos no les importaba dónde o cuándo o quién. Creo que les importaba más lograrlo. Y creo que son las partes en las que habría que enfocarnos un poco más, sobre todo al exponer. Siempre he tenido yo ese reto en el que podemos exponer de una manera más objetiva y con una mejor descripción del cómo y del por qué. Y de esa manera yo creo que seducimos más bonito a nuestro cliente para que entiendan más, no solamente la cultura de nuestros abuelos, sino también el por qué nuestra personalidad como mexicanos, como latinoamericanos, si quieren utilizar ese término, o como ustedes gusten, es de la manera en la que es. ¿Alguien más va a levantar la mano o sigo hablando como loquito? Aprovecho, Aníbal, Gracias. para eh, hacerle una pregunta, que hay una compañera o compañero, no sé, Kiku, alguien que gustaría ser agregado al grupo de WhatsApp. No sé si está acá en vivo quien se encarga de eso, pero solo para hacerle esa amable petición, por favor, de que Sí, aquí adelante, en el... pero no sé quién sea, perdón, ¿eh? Sí, es en el chat, aparece como Kiku y ahí compartió su Un número de número de teléfono. teléfono. Ajá, Ahorita lo ahí va. checamos. Gracias. Muchísimas gracias. Este, mientras, bueno, ¿hay alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Un comentario? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Mientras están, no sé, penetrando ahí toda esa lluvia que nos acaba de compartir el brujo del pozo del agua, este, este, eh, algo que me puse a pensar aquí era cómo es que nosotros vivimos el tiempo, porque en el día de ahora es de tal hora a tal hora, hay tantas citas, el cielo está dividido en 12 y de los 12 en 60 y de ahí se arma el 360 y todo es una medición que se va agregando y como dándole un clic más del 25 al 26 al 27 y estamos orientados a percibir el tiempo completamente desde el punto de vista colonial, ¿verdad? Porque es todo a base de esas mediciones. Ahora, como alguien que eh, también estoy encantadísima, enamoradísima del conocimiento de cómo es que nuestros abuelos percibían el tiempo, cómo orientaban sus vidas según los movimientos de la tierra, qué es lo que estaba pasando en sus territorios, cómo se reflejaba en los arquetipos humanos y se entendían, ¿verdad? Porque según más y más uno va profundizándose en estas cuestiones, es muy claro y evidente desde mi punto de vista, de que su interacción con el tiempo era más bien como una observación de experiencias humanas y experiencias de la Tierra y cómo es que era esa experiencia de qué es lo que se vivía dentro de la humanidad, que se refleja en las tres cenas, en el ciclo de las tres cenas, y qué es lo que se vive de parte de la Tierra, que es lo que se
refleja en las veintenas y un entendimiento de esa dinámica en nuestro calendario existe por la observación y la experiencia de el lugar en relación al espacio. Entonces es más bien nuestro calendario acaba siendo más bien una documentación de esas experiencias humanas relativo a la tierra, relativo al cielo, y ese es por qué el tiempo, la medición del tiempo, es tan céntrico y tan importante para nuestra gente, que construirían todos estos lugares para poder no perder el paso, saber cómo orientarse con estas diferentes dinámicas, porque era lo más céntrico a su entendimiento de su experiencia de la vida, muy diferente a que son las 5:22, ¿verdad? Y me quedan 8 minutos para lo siguiente, por ejemplo. Entonces, esa contemplación me ayuda a entender el profundo significado de por qué construirían cada una de estas ciudades con una función calendárica tan significativa. Ah, Tlazocamati. Ajá. Adelante. Aquí parece Adelante, que Carlos. Carlos tiene su manita. Ujú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Saludos. Saludos, mi querido Aníbal. Saludos, Colitos. Oye, bueno, mira, en conclusión, yo quiero aportar algo, ¿no? Si bien las características de ambas ciudades, yo resaltaría tres, fíjate, que vendrían siendo los guerreros, Ajá, obviamente Atlantes de Tule y los guerreros de Chichén Itzá. Luego, Serpiente Emplumada, Quetzalcóatl, Kukulcán. Pero ajá. sobre ellos, los Chacmol, ¿no crees? Así es, también se Aquí, mencionaron. lo que me queda así medio raro es que debemos de tomar en cuenta que no fueron civilizaciones que estuvieron en el mismo tiempo. O sea, es complicado estructurarlas dentro de la misma época. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero no. Bueno, las diferencias ahí en ubicarlos en los tiempos está en que, por ejemplo, Tula tuvo una ocupación teotihuacana, obviamente anterior, ahora se está descubriendo por lo del tren que están haciendo ahí las excavaciones, Ok, mientras que Chichen Itza no tuvo una influencia teotihuacana antes de. Más bien, Chichen Itza, al parecer, de acuerdo con algunos eh, arqueólogos, en este caso, ¿cómo se llama? Roberto Mahler y Alfredo Mosley, de acuerdo con ellos, perdón, Chichen Itza ha tenido una incontable cantidad de invasiones y de ocupaciones, como que la gente llegaba y luego llegaban otros y los recorrían y luego llegaban otros y los recorrían, como que Tula sufrió una especie de gentrificación constantemente. exacto. Y, y esa es la diferencia, perdón, como Chichen Itza estuvo sufriendo esta gentrificación constantemente, mientras que Tula no. En Tula solamente llegaron la gente del norte, los chichimecas, se unieron con los otomí, agarraron como lengua franca el náhuatl y de allá arrancaron para Tula. Pero esto nos marca del siglo 6 7 al 9 después de Cristo. Así es. Mientras que Chichén Itzá nos marca igual del siglo 6 7 al 9 después de Cristo. En sus apogeos ya como Tula o Tolanxicocotitlán y como Chichén Itzá. El Chichén Viejo y el Tula Chico sí tienen distintas influencias. Entonces, yo creo que es la parte que tú consideras como complicado. Los Exacto. tiempos están más o menos definidos, obviamente, porque el costo de los laboratorios para la datación es interesante. En primera. En Sí, segunda, a veces ya con la influencia arquitectónica y con la cerámica se queda definido y ya no se investiga más. Y a sí, veces cuando exacto. se intensifican los debates, es cuando se llevan al laboratorio otras cuestiones, otros estudios, y es cuando nos dicen, ok, ya tenemos más definidas las fechas de esta ciudad y ya tenemos más definidas las fechas de esta otra ciudad, pero sí, te digo, las distancias ni siquiera las separa un siglo.
Entonces, imaginemos lo que era viajar desde Tula hasta Chichén o de Chichén hasta Tula y hacer tres, cuatro viajes y compartirse información y mercancías y después eso transformarlo en algo construido. Si nuestros tiempos para hacer ese tipo de cosas hoy en día nos llevaban un año o dos, en aquellos tiempos pudo haber sido 20 años. Claro. Entonces, lo que para nosotros es paralelo en una década, para ellos podría ser paralelo en casi un siglo. Ahí es donde están las cuestiones que hay que considerar. Sí, de hecho yo no dudo, ¿no? Que fuera posible que existieran migraciones, intercambio comercial, contactos entre élites, intercambio de ideas religiosas, alianzas políticas, circulación de Ajá, artistas y artesanos, ¿no? Pero te así es. decía, en más que nada en el plano paralelo en tiempos, ¿no? Y por eso pues es difícil establecer una relación directa entre ambas ciudades. Pero bueno, no, sí es interesantísimo todo esto. Muchas gracias, mi querido Aníbal. No, gracias, Carlitos. Y sí, el dedo está en el renglón, las investigaciones ahí siguen, ahí, pues el día de mañana nos van a arrojar otra vez datos bien bonitos y ya saben que yo les corro el chisme lo más rápido que pueda. Excelente, Aníbal, gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien más por ahí? Pues creo que nadie, mi Aníbal. ¿Cómo estamos, Armando? Bien, gracias, aquí pendientes. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien gusta agregar algo respecto a esta parte de las temporalidades? ¿Alguien tiene mejores datos? Este, yo me estoy basando un poquillo en el trabajo de María Elena Suárez Cortés, el maestro este, Roberto Cobain, también en el trabajo de Moedano, de Jorge Acosta para la cuestión de Tula. Y aunque no le confío por completo a Stephens o a Catherwood a finales del siglo XIX, y también le tengo mis dudas a Thompson ya a principios del siglo XX, sí me voy un poquito más por Mahler y Maudsley, que le metieron un poquito más de dedicación ya desde la perspectiva de investigación a Chichen Itza. Pero, pues, obviamente el trabajo más reciente que a mí me ha gustado mucho de Chichen Itza ha sido el trabajo del maestro Arturo Montero, porque ya nos hace de una manera gráfica una exposición de la interpretación de los basamentos y también está, si no me equivoco, el maestro Víctor Martínez, que no es un arqueólogo, él era un contador que se hizo arquitecto y de arquitecto se hizo arqueólogo que también explica un poquito lo que es el Observatorio del Caracol en Chichen Itza. Creo que eso no está en YouTube y creo que eso no está en publicaciones. Eso tuvo una temporadita muy cortita, hace como unos 10 años, en lo que era el Museo Nacional de Antropología, en una de las salas de las conferencias, pero ya nos hablaba de esta importancia de Venus y de cómo se utilizaba la abeja, la avispa, la mariposa como símbolos venusinos, símbolos de guerra. Tenemos también ahí muy marcaditos los coatepantlis en ambos lados, tanto en Chichen Itza como en Tula, no los mencioné, pero también están ahí presentes y estas influencias, ¿no? De cómo empoderar el rito a base de las necesidades por las sequías en ambos lados. Allí es donde, por ejemplo, las temporalidades se reconectan, porque la sequía no ocurrió 10 años después o antes en Tula o en Chichén, ocurrieron simultáneamente, porque es el mismo paralelo a la altura sobre lo que es la línea del Ecuador. Entonces, ese es el trazo del Sol. El Sol está quemando parejo en toda la circunferencia del planeta cuando está en esa posición. Entonces yo creo que sin duda lo que marca las cuestiones de temporalidad más paralelas son los fenómenos naturales que estuvieron afectando a Mesoamérica en el nacimiento y el surgimiento del epiclásico. Ahí estas necesidades son las que nos llevan a reinventarnos o a recrear o a actualizar, vamos a llamarle ahorita las religiones o las tradiciones ritualísticas de nuestros ancestros. ¿Alguien más por ahí? Todo está muy callado. ¿Algo que quieras agregar, Arturito? Adelante, Carlitos. No, nada más,
pues ahondando un poquito en lo del caracol, invariablemente de Venus, pues ellos también veían el movimiento del Sol, de la Sí, sí, Luna, sí. determinadas estrellas, porque no todas, pero lo más importante eran los ciclos calendáricos, Ajá, ¿no? así es, así es. Sí, 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 muy, pues bueno, de ahí creo que también me falta mencionar, no lo incluí en la exposición porque no agarré las fuentes, los datos suficientes, pero también hay una influencia un poquito mixteca Exacto. en Chichén como Ujú, en Tula. correcto. Y la parte más intensa de esta influencia mixteca va a estar en estos discos hechos a base de pirita, hechos a base de turquesa, hechos a base de estos minerales que se encuentran obviamente en museos fuera de México y algunos que están tanto en los museos de sitio como en el Museo Nacional de Antropología, donde vemos estos discos con turquesa, con figurillas. La iconografía y la manufactura eran mixtecas. Entonces, estamos hablando que si alguien tuvo que ver en la conexión entre Tula y Chichén, sin duda fueron los mixtecos ahí, sobre todo en esta cuestión del arreglo o el entendimiento de una iconografía y de los calendarios. Ahí está también marcadito, pero no, no lo mencioné. Ahorita estoy apenas haciendo memoria de ello, me disculpo. Y es que también es porque mm, no encontré información suficiente como para decir, agárrense de aquí para leer esa parte, ¿no? Ahí hay que investigarle un poquito más. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Se nos quedó esta. ¿Cuál, cuál, cuál? Oh, esta era la pregunta del siglo, ¿eh? ¿Qué es lo que entendemos por este jaguar rojo con estas manchitas hechas a base de piedra verde, su dentadura con concha y me parece que lo que son los dientes en el maxilar superior son de Spondylus. ¿Alguien tiene datos de este jaguar? ¿Alguien tiene datos de este? Supuestamente funciona como un trono. Tiene la misma orientación y ubicación que los chacmoles. Es un jaguar rojo. Cuando Catherwood, cuando Stephens, ay, ¿cómo se llamaba este señor? Le Plongeon, el que bautizó a Chacmol como Chacmol, le puso así. Supuestamente los mayas le dijeron Chacmol y creo, tengo ahí el dato nublado, que quiere decir garra roja. Entonces, cuando dicen garra roja, eso me hace más bien entender que se referían estos mayas que informaron a este amigo francés. eh, Le informaron más acerca de este jaguar porque se ve rojo que al mismísimo Chacmol, aunque también Chacmol tuvo su pintura, tuvo su cromatología y obviamente tenía una gran cantidad de pintura roja. ¿Alguien sabe de esto? Los datos respecto a Chacmol son muy poquitos. Los datos respecto a esto se menciona que es un trono, que aquí se sentaban los gobernantes, etcétera, etcétera. Incluso le ponen como reyes, ¿no? Pero ¿alguien sabe acerca de este jaguar? También se vale No, que no me... no tenemos, ¿Mandé? no tenemos información. ¿No? Me parece que ya no está accesible a los visitantes el ver este asiento de piedra bañado en color rojo. Creo que ya no se permite apreciarlo, pero está interesantísimo, porque esto lo replicaron los mexicas. Sí, primero cerraron el acceso a
a verlo en la parte superior y ahora ya cerraron el acceso al ascenso a la pirámide. Sí, 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 recuerdo. Y pero aquí, bueno, sí tiene razón, Carlita. Yo creo que habría que estar dentro del lugar y checarle la cantidad de manchas que tiene con la piedra verde. Y ahí ya la cuenta nos va a dar un significado, sin duda, pero los elementos ya por cromatología, el color rojo significa poder, significa la vida, significa ocupación humana, significa fuerza, pero también significa coraje, también significa la guerra. Y el color verde, el color azul significa la abundancia, la belleza, la naturaleza, el presente continuo. Entonces, sí, sí, sí creo que si nosotros hacemos ahorita, al calor de lo que entendemos de iconografía y cromatología, una interpretación no va a ser tan precisa. Los datos curiosos es que tiene la misma orientación que el chacmol. Adelante, Carlitos. Fíjate que ahorita checando la revista de arqueología, es el trono jaguar unicéfalo localizado en la subestructura del castillo. Está pintado de rojo y las manchas del felino están representadas por discos de jade. Ajá, Cultura maya posclásica temprana. ajá. Esa es la información, pues, que a grosso modo tenemos. Sí, pues sin duda esto es una descripción de lo que podemos apreciar desde aquí, pero no, No, no nos dice en no nos concreto dice más, ¿verdad? exacto. No, no nos dice más. Y eh, ¿por qué se replica en Tenochtitlan? ¿Por qué se replica en Tula? ¿O fue primero en Tula y se replicó para acá? Porque pues están siempre estas hipótesis. Nos faltan tantísimas cosas por descubrir. Este, Yowal Ikpali, el asiento de los guerreros. Y dice, y si tuvieron 9 puntos es distinto a que tenga 13 por la correlación de los regentes de cada número. Claro que sí. Creo que tiene más de 13. A mí se me hace que nos vamos a ir por 20, porque podemos apreciar en la pata de atrás 1, 2, 3, 4, en la pata de enfrente 5, 6. Entonces, si 6 de 7 tiene contando con los del hombro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 7 del otro lado nos dan 14. Y luego, no, esto tiene más de 20, a lo mejor tiene 26 manchas y probablemente ahí hay una cuenta calendárica, pero sí está interesante. Sí. O es 28 y es lunar, tienes razón. No sé, ahí estamos ya divagando nosotros con lo que es este jaguar rojo, unicéfalo. Sí, es muy típico las descripciones arqueológicas porque es una descripción física, no es una interpretación de lo que representa el símbolo. A veces vamos a los museos y vemos ahí vasija trípode. Bueno, pues creo que todos podemos ver que es una vasija y que tiene 3 patas. Pero el arqueólogo hace estas descripciones o viene esta manera de descripción porque antiguamente no se dibujaba y no se le tomaba tanta foto, se hacía el reporte y entonces decía vasija, trípode con cerámica color naranja, bla, bla, bla. Entonces cuando lo leía la persona responsable de la investigación decía, ah, ok, aquí hay una vasija trípode que es de color naranja. Y ya iban y buscaban la vasija y ya venía todo el trabajo de interpretación, obviamente. Entonces, esta predescripción o esta descripción, híjole, no nos dice mucho, porque pues Pinche eso nos... gordito, ¿por qué tiene que ser un gordito? ¿Mandé? A ver, tenemos a Carlita en la misión. Nos va a buscar una referencia en algún códice. Es que Carlita está ahorita muy apasionada en el estudio de la iconografía de los códices, los símbolos y todo. Y es probable que se encuentre alguna especie de conexión en este, en algún códice. Yo quería dejarles esta imagen a modo de hacer como la trivia, ¿no? De interactuar, de hacer más dinámica la clase, así como diciendo, ah, pues yo tengo información de este asiento, de este trono maya, ¿no?
o de este Icpali. Icpali sería en el idioma náhuatl, pero pues creo que todos andamos igual de faltos de investigación al respecto. Me parece que Hugh Harleston en el universo de Teotihuacán habla un poquito acerca de este tipo de asientos, pero no recuerdo yo nada al respecto. Pues bueno, compañeros, son las 5 de la tarde con 41. Yo quería que tuviéramos más interacción. ¿Alguien quiere agregar algo? Ajaja, Carlita ya salió aquí con el códice Nutal. ¿Qué tenemos aquí? Y obviamente es mixteco. No veo ningún Icpali de jaguar, Carlita. Oh, Ayuda si sí. les prendo el micrófono, perdón. Acá en esta segunda columna, aquí arriba, está una, Un personaje eh, femenino. ajá, con su rostro pintado con textura de turquesa, de piedra preciosa, Sí, entonces sí, sí. ha de ser una chalchihuitlico con su tocado puede ser de masa, y acá este es un símbolo de medición de movimiento celestial, y está asentada, su poder está sentado en un Yowalikpali, que es un asiento de jaguar. Y muchos gobernantes, solo gobernantes, están pintados sentados sobre el Yowalikpali. Ahí Porque está, acá, allá está otro, este es otro tipo de Ikpali, Pali. ajá, en el que está sentado. Y pues como este es un documento histórico, eh, acá está otro, ¿ve? Que están sentados en su trono de jaguar. Ajá. Ujú, ujú. Y obviamente la temporalidad de estos mixtecos es equivalente totalmente a la temporalidad de Chichén y de Tula. Y Ujú, las relaciones comerciales son súper marcadísimas. ujú. Bien, Acá entonces, tiene su... Carlita. Sí, 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 sí. Siempre es útil alguien que esté bien metido en los libritos de los viejos. Mira, aquí están. No, es que estos son tesoros. Qué bonito poder ver esa Oye, conexión. en todos los Igpalis en todos los Yogualicpalis que estás describiendo, que estás encontrando, están sentados mujeres. Este tiene mashlat. Tiene seno. am, este. Mm, Ah, sí, sí hay hombre y hay mujer, no, ya este vi. es masculino. Sí, ya Ujú, vi. Hay hombre y hay mujer. Sí, ujú. sí, sí. Y ese es un chiqueicoat. No, no, esa es la mujer. Vendría siendo un chiqui ejeca, ocho ejeca, acá, ajá. Pero sí, ajá. Bueno, también muchos de las gobernantes eran mujeres, Claro. y era sumamente común en este periodo de tiempo, y sabemos de que este documento fue producido durante el periodo máximo del apogeo cultural de estas comunidades mixtecas, y Ajá. acá está, nos es evidente de que el número de puntos que tiene la piel de jaguar también es indicador en la semiótica, en el idioma visual. El número de puntitos indica la fuerza del regente de los 20 potenciales, que ayuda a que esa persona asiente su poder, o se asiente en su en qué, ¿verdad? Entonces, aquí si son 20 puntos, pues sería Citlalinicue, y perdón, no es Citlalinicue, ese es de, ahorita vería, pero por ejemplo, este que tiene, parece ser 20 puntos, en el que está sentado acá, por ser algo, 20 sería la cuenta, y es un Quetzalcóatl por la pintura facial que tiene, del amarillo y el rojo, acá el Ajá. amarillo enfrente, el rojo, y la obscuridad del viento nocturno que trae a sus lados, y también con su tocado de jaguar. No, está pesado acá el tío, ajá, pero bueno.
Trae todo el equipo. Ujú, ujú. No, poderoso este idioma visual y poder ver las correlaciones con este jaguar rojo súper interesante. Pues muchísimas gracias. No, Dejarme a ti, Carlita, gracias. Miren, compartir un ya pedacito de indagamos aquí. nerdificación. Nerdificación. Compañeritos, ¿alguien quiere agregar algo más? ¿Alguien quiere sugerir también algún tema para la próxima plática? Ya saben que con mucho gusto nos ponemos manos a la obra a investigar. Lo que yo tenía como programa que presenté primero al licenciado Alfredo y a Armandito, ya lo cumplimos desde hace 3 clases. Y ahorita pues ya estamos agarrando temas pues, obviamente de los cuales tenemos ahí algo de material, algo de leña ya cortada, y quiero agarrarme yo el Tajín para la próxima, por ejemplo. El Tajín es una zona Excelente. bien, bien bonita, tiene una temporalidad desde proto-huasteco, olmeca, hasta lo que es ya el epiclásico y posclásico. Entonces, sí estaría, o sea, el Tajín también tiene mucha madera de donde cortar y me gustaría exponerles después. Pero si a ustedes les gustaría algo, recuerden que pues aquí estamos para enriquecernos entre todos y yo también me enriquezco tanto con los comentarios como con las preguntas porque nos ponen a investigar y esto es nuestra pasión. Entonces, es como darle cuerda al trenecito, créanme. Y No, pues yo estoy excelente idea, perdón, Aníbal, que te interrumpa. adelante. Es muy importante por los voladores de Papantla, Así es. también, ya que nosotros lo podemos ver en Teotihuacán, también ahí, y en frente al Museo de Antropología. Entonces sí es importante saber el contenido, saber la historia, saber ese ritual que se presenta sobre los voladores de Papantla, las 13 vueltas que dan, que son los cuatro, que da 52. Exacto. Oye, ya lo explicarás de mejor forma tú, ¿no? Pero sí es muy importante y muy buena idea, Aníbal. Y ahí me gustaría comentarle a los compañeros que difundan, por favor, difundan estas clases, que son muy buenas, que las aprovechen con los compañeros de los diferentes hoteles, ya que veo muy pocos conectados, pero vamos a darle más difusión, tanto de mi parte como parte de los delegados, y les pido su ayuda también a los compañeros que están aquí conectados, también que lo difundan, por favor. Gracias, gracias, Aníbal, gracias, Carlita, y pues gracias a todos los compañeros y nos vemos en 15 días. Gracias. Muchísimas gracias a todos y pues nos quedan unos minutitos. Si gustan que ya cerremos, ya cerramos. Si alguien tiene algún comentario más, alguna pregunta más, aquí estamos a la orden. Y recuerden que lo que no sabemos lo investigamos. Gracias, Arturo. Hasta la próxima. Muchas gracias, buenas tardes a todos.